aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Gracias a Dios podemos alabar, los niños pueden cantar y podemos tener la aspiración de ser la amada del Señor. Realmente cuando somos niños no hay como mamá y como papá. Y así es en lo espiritual también. Cuando nosotros somos pequeños, buscamos a Dios por lo que Él nos da. Así como una criatura, un niño, se siente seguro con sus padres, porque le dan protección, le proveen. Pero verdaderamente cuando nosotros vamos creciendo, empezamos a mirar al Señor. Nuestros ojos empiezan ya no a tener tanto en cuenta esa afiliación hacia nuestro Padre Celestial, aunque es muy importante y eso es la base de todas las cosas, pero descubrimos un amor más profundo, y ese amor es hacia el Señor Jesús. Y esto va despertándose solo, no podemos despertar, no es una teoría, es algo que solamente viene a través del crecimiento, solo se manifiesta, así como cuando una jovencita, un jovencito ya tiene cierta edad y se empieza a enamorar, o sea, descubre cosas así. Y así también es en el Señor. Hoy quiero continuar con Cantar de los Cantares. Estamos viendo la descripción
que justamente el sabio Salomón, tipo de nuestro Señor Jesucristo, hace de su esposa. Justamente en este capítulo 4, por primera vez le llama esposa. Es la primera vez. Y esta es una escena de la noche nupcial. Verdaderamente hay mucha cercanía y él la empieza a observar más de cerca. Y vamos a leer desde el verso 3, Cantar de los Cantares, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 3. Y habíamos visto cómo él mira sus labios. Y dice, tus labios como hilo de grana. Ella realmente tiene sus labios rojos. Y esto no es porque ella pinta sus labios. Hoy, todos quieren tener así la churú bien rojo. Pero no todo traen de fábrica. Ella por naturaleza tiene los labios rojos. Y esto nos habla de la nueva creación, exhibe la nueva creación. Y habíamos visto que el rojo nos habla de la sangre. Ella tiene en su boca constantemente el valor de la sangre. No podemos olvidarnos que la sangre fue lo que el Señor derramó para pagar el precio de nuestra redención. Y habíamos visto que en Apocalipsis, aún los vencedores dice, por tu sangre. Ellos mencionan la sangre, porque siempre vamos a tener en cuenta el precio por el cual fuimos libertados del pecado y levantados a la presencia de Dios. Y ella tiene muy presente en sus labios, y eso hace que sus labios sobresalgan, resalten. Esto no se puede fabricar, esto es perteneciente a la naturaleza divina, que está muy fuerte, está muy, podemos decir, crecida en ella, en ese aspecto. Entonces, es muy hermosa. Como cantábamos con los hermanos, es muy hermosa. Nosotros podríamos considerarnos feos, pero el Señor mira, si empezamos a crecer espiritualmente, para el Señor somos hermosos. Cuando más hermosos seamos para el Señor, más feo vamos a ser para el mundo, ¿sabes? Más anticuado, más aburrido, más podemos decir digno de vergüenza para ellos. Se van a avergonzar de nosotros, pero más hermosos para el Señor. Y esto es lo que a nosotros nos debe interesar, la mirada del Señor sobre nosotros. Dice la palabra, ahora dice, y tu habla hermosa. Él escucha hablar de esa boca tan hermosa, escucha hablar también una voz y palabras hermosas. Y esto viene, hermano, a través de la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer primeramente en Santiago. Queremos ver cómo podemos tener un habla hermosa. Por ahí nuestros labios pueden ser muy lindos, podemos saber hablar también muy bien, pero eso no quiere decir que nuestra habla sea verdaderamente hermosa. Muchos hablan bien, pero hablan bien para maldecir o para criticar o con dureza condenar. Pero su habla es diferente. No solo sus labios son hermosos, sino que de esos labios salen palabras diferentes. En Santiago capítulo 3 dice en el verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, así que el hombre con su boca quiere engrandecerse, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan,
y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Toda la naturaleza, yo he visto videos que hay un bagrecito, y el bagrecito está interactuando con el ser humano y le hace caso y juega con el ser humano. Se doma, le puede enseñar a hacer lo que usted quiere. Pero dice en el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así describe la lengua que en su articulación, junto con las cuerdas vocales, produce la voz, ¿no? Por eso no cualquier voz, por más hermosa que sea, va a ser una voz de habla hermosa. Es muy importante que la lengua sea guiada y sea tomada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenados con el Espíritu Santo, la señal es que hablamos en otras lenguas. Ahora, luego, no hace falta que todo el tiempo hablemos en lengua, por supuesto, pero ya somos llenos y nuestra lengua puede hablar para edificación, y también es señal de que estamos llenados con el Espíritu Santo. Por esto no quiere decir que no vamos a hablar en lenguas, pero note que la lengua es lo primero que toma el Espíritu para mostrar que está tomando control de todo nuestro ser. Bueno, ella tiene un habla hermosa, y acá entendemos por qué. Porque no tiene una lengua descontrolada. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Nuestra lengua quiere hablar cualquier cosa. Pero el Señor nos puso en este cuerpo esta lengua con un propósito. Puso con un propósito. Parece que habla tan mal Santiago de la lengua. Pero vamos a ver, dice en Éxodo capítulo 4, en el verso 11. Cuando Moisés tenía que ir a llevar el mensaje de Dios a Faraón, vemos que él empieza a poner excusa y dice: yo no sé hablar, manda a otro que sea mejor que yo, y así. Entonces Dios le dice algo que siempre me llama mucho la atención. Parece que Dios le hace acordar algo a Moisés. Capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Le pregunta. Dios le dio la boca al hombre. Cuando Dios creó a Adán, le dio oído, le dio ojos, le dio boca, con un propósito inicial y primordial. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Muchas veces nuestra habla, hermano, realmente no es guiada por el Espíritu Santo. Y muchas veces sabemos hablar quizá de política, sabemos hablar de actualidad, sabemos hablar mal de los hermanos, pero no, cuando queremos hablar la palabra, yo digo siempre, no sale la palabra, no fluye. Pero cuando queremos contar un chismecito, sale tan fácil, hermano, ¿no? Y así estaba Moisés. Pero Dios le dice: ¿quién dio la boca al hombre? Y dice en el verso 12: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Esta fue la promesa de Dios a Moisés. Dios iba a dirigir sus palabras. Y te enseñaré lo que hayas
de hablar. Esta iba a ser una boca enseñada por Dios mismo. Y así en este tiempo Dios dejó el poder del Espíritu Santo para que nos enseñe a hablar cosas que ojo no vio ni oído oyó. Cosas espirituales, cosas celestiales. ¿Cómo va a hablar un hombre natural cosas celestiales? Pero Dios nos dio ahora el poder del Espíritu Santo para poder hablar. Por eso Él habla de esta mujer, no es porque sabe hablar o porque hizo un curso de oratoria, de retórica. Ella habla espiritualmente y habla de Él y le habla a Él. En el matrimonio, bueno, estos días los hermanos un poco nos hinchaban los hermanos, pero el esposo y la esposa así tienen que saber hablarse lo natural. Tienen que hablarse bien, porque cuando estamos enojados, hermano, decimos muchas cosas que no tenemos que decir. Por eso tenemos que gastar nuestro tiempo en hablarnos bien. Y Él escucha cuando ella le habla a Él, palabras hermosas. ¿Cómo le conquistó usted a su esposa? Seguramente le habrá dicho que, no sé, qué linda que sos, ¿no? Por lo menos. Y qué lindo, ¿no? Por ahí tiene una voz, por ahí tartamudo, que es linda, y dice así, pero a la mujer ya le cayó bien. Y esas palabras, por más que la voz no sea tan linda, llega a ser hermosa para aquella persona que necesita escuchar. Y así el Señor, hermano, necesita escuchar nuestra voz. Él necesita escuchar nuestra voz. Por eso Él nos anima y nos dice, tu habla es hermosa. Cuando nosotros le miramos a Él y Él es hermoso para nosotros y empezamos a adorarle, empezamos a alabarle. Y no son solamente palabras vacías, sino palabras llenas de fe, llenas de significado real. Él no puede resistir a nuestra voz. Por eso, hermano, es tan hermoso y el ejemplo siempre va a ser la pareja. La pareja es un tipo del matrimonio de Cristo con su esposa. Y por supuesto, hermano, esto tiene que ser así. Si nosotros en una pareja nos tratamos mal, hermano, ya va a ser un desastre. Por eso, hermano, debemos aprender del Señor. Los espirituales le hablan al Señor con esta clase de voz tan hermosa. Y dice vamos a leer en Proverbios capítulo 25 en el verso 11. Proverbios capítulo 25 en el verso 11. Acá vemos a Salomón también hablando de lo que es la palabra. Y dice manzana de oro, Proverbios capítulo 25 en el verso 11. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Note qué hermosa forma que dice Salomón, que es la palabra dicha como conviene. Si yo vengo y le sirvo un manjar en una tabla vieja toda sucia con verdín, usted no va a comer, yo no comería. O si le sirvo un poco de gaseosa en un vaso sucio, si usted ve que ya estuvo jugando la criatura con el vaso y yo agarro el vaso y le paso, usted no va a querer tomar. Pero note que aquí hay una sabiduría, porque presenta lo mejor y dice como en una manzana de oro con figura de plata, como en una bandeja, dice otra versión, de plata. Presenta de tal forma que lo que se escuche sea una exquisitez. Y así es la gracia. Hermano, la gracia hace rico aún la corrección. La gracia presenta la palabra de tal forma que el Espíritu Santo nos redarguye de nuestro error. Nos enfrenta, nos confronta, pero no nos golpea con ese espíritu legal. Muchas veces la palabra está bien,
Yo siempre digo, podemos predicar la gracia, pero podemos predicar la gracia con un espíritu equivocado. Algunos predican la gracia, está bien la gracia, pero no es con una figura de manzana, de plata, o como manzana de oro con figura de plata. No es algo realmente suave, delicado. Se predica quizás con dureza. Y bueno, esa no es la voz suave y hermosa. Hermano, nosotros debemos aprender a hablar. Cómo dirigirnos unos con otros y hacia el Señor. Cómo nos dirigimos, cómo es nuestra habla. Puede estar muy bien lo que decimos, pero el Señor está mirando lo profundo de nuestro corazón. La hermosura no es la palabra en sí, sino de dónde viene. Queremos presentar de una forma que el Señor no pueda rechazar lo que decimos. Y así también cuando presentamos la gracia y el mensaje que estamos aprendiendo. Esta es una mujer diferente. Es una mujer que sabe hablar bien, una mujer afectuosa hacia el Señor y expresa su amor con mucha facilidad. A veces presentamos nuestro amor hacia nuestro equipo de fútbol. Ay, cómo yo amo a tal equipo, o quizás hacia nuestra esposa, nuestro esposo, pero todavía no sabemos presentar y expresar nuestro amor hacia el Señor. ¿Sabe, hermano? Por eso cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ahí tenemos que alabarle. Ahí tenemos que alabarle cuando estudiamos su palabra. No hay mejor momento para alabar al Señor que cuando usted esté leyendo la palabra. Porque allí, hermano, el Espíritu Santo le empieza a revelar la persona de Jesús. Cuando usted lee la palabra, cuando está pasando por una prueba, usted puede alabar al Señor ahí. Ahí, hermanos, empieza a hacer todo más claro. Empieza a aprender a balbucear, a empezar a saber el gusto del Señor. Vamos a leer en Jeremías capítulo 15, en el verso 19. Jeremías capítulo 15, en el verso 19. Y dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay una porción en Isaías que dice: Jehová me dio palabras, me dio oído de sabios para poder hablar palabras alcanzadas. No cualquier persona puede hablar palabras alcanzadas. Dios, cuando venimos a su presencia, Él sabe hablarnos con palabras adecuadas. Él elige y hace un arte de su misma palabra. Y dice la palabra, cuando Él nos transforma, cuando Él nos está convirtiendo ya en verdaderamente espirituales, dice: serás como mi boca. Dice: delante de mí estarás y serás como mi boca. Así es nuestro anhelo, hermanos, ser la boca de Dios. Poder hablar como Dios habla. Pero para poder hablar como Dios habla debemos aprender a hablar. Hablar como verdaderamente hijos de Dios. Y dice en el Salmo 45, hay un verso muy hermoso, Salmo 45, versículo 1. Dice la palabra: rebosa mi corazón palabra buena. Otra vez vemos una figura tan hermosa. Y acá vemos de dónde va a salir la palabra. Dice: rebosa, un corazón lleno, rebosante de la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano, vamos a hablarle al Señor si no leemos la palabra? Si no escuchamos su palabra. Pero cuando la palabra entra en nuestro corazón y empieza a rebosar, entonces sucede, dice: dirijo al Rey mi canto.
Esto es lo que primeramente debe pasar. Mi corazón está lleno de la palabra. Y allí dice mi lengua. Este miembro que es inflamado por el infierno. Dice mi lengua se transforma en una pluma. Y dice de escribiente muy ligero. Fluye la palabra hacia el Señor. Fluye el canto, una alabanza. Y por supuesto esto no queda en unas palabras nomás. Muchas veces la persona habla bien, pero no hace. Esto es algo que, vuelvo a decir, es algo que sale del interior, de un interior rendido. Y esto es lo que el Señor está buscando. Por eso su habla es hermosa. No es un hablar nomás, es un hablar de un interior rendido que ama al Señor. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en el verso 45. Evangelio de Lucas, capítulo 6, en el verso 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Bueno, ¿cuál de los dos somos nosotros? Bueno, los dos están en nosotros. Acá está presentando las dos creaciones. Si dejamos hablar al bueno, si fortalecemos y enseñamos, instruimos, si el Espíritu Santo tiene la oportunidad de instruir al bueno, va a hablar buenas cosas. Hay un tesoro en su corazón. Pero también está presente el malo, hermano. Y si no le juzgamos, también va a hablar. Si fortalecemos el malo, va a hablar el malo. El creyente puede decir cosas terribles. Puede decir cosas terribles, aún puede hablar contra Dios, porque tiene la carne. No debemos, hermano, dar lugar a la vieja creación. Y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia. Por eso es tan importante que, hermano, nos llenemos del Señor, de su palabra, para que cuando abramos nuestra boca, el Señor pueda decir, qué hermoso es tu hablar. Qué hermoso es tu hablar. Pero ella ya no tiene tan en cuenta lo que otros piensan de su hablar. Ahora ya ella está a solas con Él. Y su hablar, por supuesto, es un hablar como a Él le gusta. De la abundancia. Ella tiene abundancia. Y por supuesto, en esa abundancia, el Señor tiene el control. Hermanos, si nosotros no nos llenamos de la palabra, vamos a hablar cualquier cosa. Usted va a ver que el mundo habla cualquier cosa. Siempre hay amargura, siempre hay queja. Solamente habla de cosas que no convienen. Pero el creyente está lleno de la palabra, el creyente que está lleno de la abundancia de la palabra, es como cuando usted saca el tapón de un champán que usted bate. ¿Qué sale? Sale lo que hay dentro. Y bueno, y así cuando abrimos la boca empieza a salir lo que hay dentro. Pero ¿qué hay dentro? ¿Qué hay más adentro? Depende de que haya más. Por eso tiene que ser realmente muy hermoso lo que haya dentro del creyente para que el Señor pueda ver. También en Mateo capítulo 11 vamos a leer en el verso 4. Evangelio de Mateo capítulo 11 en el verso 4. Note lo que podemos hablar. Juan el Bautista quería escuchar y saber si Jesús era el Cristo, era el enviado de Dios. Entonces le mandó a unos discípulos mensajeros. Y note lo que le dice Jesús a los mensajeros de Juan. Dice en el verso 4, respondiendo Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis.
Y esto es lo que nosotros tenemos que hablar. Lo que oímos del Señor, de su palabra, y lo que vemos, lo que el Espíritu Santo nos revela del Señor. Él, hermano, sigue revelándose hasta el día de hoy. Y podemos hablar de esas cosas. Y hay muchos que están interesados en escuchar. Y muchas veces nos preguntan y nos hacen una pregunta de la palabra y no sé, decimos. No sé. Bueno, eso quiere decir que debemos prestar más atención. Porque el Señor nos habla y se revela en abundancia. Para que dentro de nosotros haya abundancia. No puede haber así un poquito. Por eso esta mujer es una mujer, como dijimos, especial. Cuando abre su boca, abre de una manera muy preciosa y única. Vamos a ver en Proverbios capítulo 31, en el verso 26. Proverbios 31, en el verso 26. Hablando de la mujer virtuosa, dice, abre su boca con sabiduría. Estas son palabras que son llenas de la sabiduría de lo alto. Y note que hay una ley, pero no es la ley de Moisés, porque ella está bajo la ley de Cristo, que es el amor. Esta mujer es igual a su amado. Él es muy amoroso, Él es cariñoso. Y dice, la ley de clemencia está en su lengua. Nunca va a sacar el martillo y le va a dar por la cabeza al que necesita clemencia. Pero note qué manera de hablar. Y esta es la manera de hablar, hermano, de Cristo en nosotros. Israel, hermano, hablaba de otra forma. Israel era duro con Dios. Pero ella, al hablar al Señor, derrama su corazón. Hermano, ella derrama su corazón al Señor. Derrama lo que es, así como es. Y yo vuelvo a decir, esta manera de caracterizar, de mirar detalladamente que tiene el Señor hacia nosotros es muy diferente muchas veces a nuestro pensamiento. Nosotros a veces nos miramos y solamente vemos defectos. Nos daría vergüenza que el Señor nos mire. Pero gracias a Dios que Él nos ve a través de Cristo. Y eso, hermano, nos va a dar valentía para que nosotros podamos permanecer delante de Él. Esto, hermano, es muy importante. Porque si nos miramos en la vieja creación, todos somos feos, ¿sabe, hermano? Si ustedes me miran a mí, al Fernando, seguramente soy muy feo y hablo feo. Pero si usted mira al Cristo en mí, y si yo veo al Cristo en usted, es otra cosa. Y así el Señor puede entresacar eso de nosotros, lo bueno que hay en nosotros, lo que le pertenece a Él. Pero también vamos a leer en Malaquías, capítulo 3, en el verso 13. Malaquías, capítulo 3, en el verso 13. Dijimos que el hombre malo, de su boca también salen cosas malas. Y así vemos en esta circunstancia en Israel. Malaquías capítulo 3 en el verso 13. Cuando hablamos en ignorancia, en incredulidad, cuando murmuramos y muchas veces nos quejamos contra Dios. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Note que es una persona que no va a aceptar lo que le está diciendo Dios. ¿Qué dije que tanto te hirió? Así a veces. Dijimos algo quizás en doble sentido y no nos hacemos cargo. ¿Qué dije? Y así. Pero dice, han sido violentas. Muchas veces, hermanos, las palabras duelen más que los golpes. ¿Sabe? La palabra causa daño. Y esto, hermano, tenemos que saber. En la palabra está la vida y la muerte. Note el poder que tiene la palabra. No debemos decir cualquier cosa.
contra Dios, contra los hermanos, ni contra nosotros mismos. Nunca, ni por chiste, vaya a declarar algo que le va a ir mal o alguna derrota. No, porque la palabra tiene poder. ¿Sabe, hermano? La palabra da fe, o la palabra también muchas veces desanima. Hay palabras de hombre que son como golpe de espada y le va achacando. Si usted a una criatura le dice, vos no servís, por tu culpa, siempre por vos, y esa criatura no va a tener fuerza el día de mañana para enfrentar la vida. Por eso el Señor siempre nos ve a través de Cristo y nos dice que somos su tesoro. Somos la causa de su amor. Él quiere que nosotros empecemos a vernos realmente como Él nos ve, y que también le hablemos y le valoremos a Él como Él nos valora a nosotros. Tiene que ser, hermano, recíproco. Dice la palabra que sus palabras fueron violentas contra Dios. Y dice en el verso 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Note que Dios escuchó eso, que dije, no, pero ¿para qué voy a ir a servir a Dios? ¿Para qué? Y ese ya le dolió a Dios, ya le dolió en el corazón. Fueron palabras violentas, palabras graves. A veces no llegamos a entender la sensibilidad del corazón de nuestro Padre Celestial. Hemos perdido la sensibilidad, hermano. La persona que es dura con sus palabras es porque perdió la sensibilidad. Ya le da igual hablar, decir, pero nuestra palabra no debe ser así, hermano. Porque nuestro corazón, a medida que va creciendo y que Dios va formando nuestra vida, se va haciendo cada vez más tierno. Y cualquier cosa nos duele. Y a veces no decimos nada, pero no hay un dolor en nuestro corazón. Porque realmente el corazón del creyente que va creciendo no es duro, hermano. Se va haciendo muy sensible, pero también aprende a sobrellevar. Y Dios le dice a su pueblo, dice, habéis dicho, le dice. Es como cuando usted necesita que le pasen un vaso de agua cuando tiene sed. Hoy Miquea estaba acá y le dice, mamá, ¿me pasas un vaso de agua? Y la mamá, Nadia, se fue. Y fue a llevar, ¿por qué? Porque es su hijo, ¿sabe? Está ahí adentro, ¿no? Es el corazón de madre. Pero nosotros muchas veces no tenemos ese corazón hacia el Señor porque nos falta crecer, nos falta entender lo que Él es. Y esto se va formando. Ella tiene un habla muy hermosa, no tiene nada que ver con el habla de la nación de Israel. A veces decimos, bueno, yo no dije nada contra Dios, pero nuestra actitud Dios vio y fue violenta. Y esto no tiene la Sulamita. Y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra, su ley, y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Este era el pensamiento que tenía Israel. Si iba a servir a Dios, bueno, tengo que ir a la iglesia. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si tiene que ir a otro lado, vamos, yo me voy a poner la mejor ropa, todo bien perfumadito, y va y hace contento. Y eso le hace doler el corazón a Dios. No nos damos cuenta. Pero también en el verso 16 vemos que Dios escucha el hablar de los fieles. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Note que en medio de esta gran apostasía que hay, Dios también sigue escuchando y sobresale la voz de los fieles. Entonces, dice, hay creyentes que son un consuelo al corazón de nuestro Padre Celestial, y especialmente aquellos que se están preparando para reinar con el Señor. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios mandó a grabar, a escribir.
Y así es cuando hablamos del Señor, cuando nosotros nos acordamos de Él. Bueno, no vaya a pensar que Dios no está escuchando. Dios está atento a nuestras palabras, hermano. Y Él está escuchando y está escribiendo. Nuestras palabras llegan a ser como una poesía para el Señor, hermano. ¿Y por qué Él escribe? ¿Por qué Él escribe? Porque un día va a volver a leer. Él se va a acordar. Él dice, me estoy acordando de la fidelidad, dice. Capaz que estaba en el libro, dice, cuando salió de Egipto, todo lo que cantaron está escrito ahí en Éxodo. Dios mandó a escribir. Y dice que Dios me he acordado de la fidelidad de tu juventud, dice. Estaba leyendo lo que los fieles, o en su fidelidad, los judíos, los israelitas dijeron. Y así es con nosotros. Vamos a leer también en Hebreos capítulo 13, en el verso 15. Hebreos capítulo 13, en el verso 15. Hablando de nuestro hablar. Nuestro hablar llega a ser un alimento para nuestro Señor. Él se alimenta del hablar de los fieles. Por supuesto, el hablar de la carne, de la carnalidad, le hace doler su corazón, como hemos visto. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza. Y dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Note lo que podemos ofrecer a Dios. No importa si no tenemos nada en los bolsillos, pero podemos alabar al Señor. No importa si no tenemos, hermano, un gran conocimiento, pero podemos empezar a confesar su nombre. Jesús es su nombre como dice, tan dulce es el nombre de Jesús, dice un himno. Podemos empezar a confesar su nombre. En Cantares más adelante dice, tu nombre es como un ungüento derramado. Solamente confesando su nombre ya empezamos a ofrecer fruto de labios. Y parece que a veces nuestro nombre quizás en lo natural no es tan lindo, pero cuando una persona que nos ama dice nuestro nombre. Cuando mi mamá decía Fer, Fer me decía. Tan lindo salía de la boca de mi mamá, hermano. ¿Qué daría por volver a escuchar a mi mamá, no? Un día le voy a volver a escuchar. Pero, hermano, cuando decimos el nombre de Jesús con ese amor y confesamos nomás su nombre, oh, hermano, se le derrite el corazón al Señor. Él se alimenta de las cosas simples. No es esa alabanza parece tan revocada por todos lados que ni nosotros entendemos muchas veces. Es el fruto, es lo que nace de nuestro corazón. Alabe al Señor con sus palabras, pero alabe al Señor. Mírele al Señor. Cuando estamos orando, cuando alabamos junto al Señor, dígale al Señor lo que sale de su corazón. Hermano, eso es lo que Él quiere escuchar. Su habla muy pronto va a cambiar, va a ver, y cada vez le va a saber decir mejores cosas al Señor. Vamos a ver también, ya para ir terminando, Salmo 141. Salmo 141. Y vamos a leer en el verso 3. Bueno, de un grifo no puede salir dos aguas. Entonces dice aquí, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es un guarda? Es como un portero que abre y deja salir a quien tiene que salir, y al que no tiene que salir
el guarda no le deja salir. Bueno, y así debe ser cuando hablamos. Eso quiere decir que debemos tomarnos un tiempo para ver quién es. ¿Usted le abre la puerta de su casa a cualquiera? Primeramente, yo tengo una mirilla allá en la casa y mira, si veo una cabeza colorada con rulo, ese es mi papá. Pasá, digo, y le abro. Pero si veo 2 cuernos así, digo, no, este es un toro o Satanás no tiene cuernos, así que no va a ser. Y no le abro. Quiere decir que nos tenemos que tomar un tiempo antes de hablar lo que vamos a hablar. Y antes también de decir al Señor lo que vamos a decir. Porque muchas veces vamos en búsqueda del rostro del Señor. Pero lo primero que sale de nuestra boca, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero, Señor, te pido, pon guarda mi boca, guarda las puertas de mis labios. Dice la palabra, hay un secreto para que el Señor escuche nuestra voz. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Él quiere escuchar nuestra voz, una voz que confiese su nombre, su poder, su soberanía sobre nosotros, su gran amor, su gran misericordia. A veces entramos en la presencia del Señor y solo decimos, Señor, soy un pecador, soy una rata, y ahí estamos, hermano. No, nosotros tenemos que confesar lo que Él dice de nosotros. Tenemos que poner guarda a nuestra boca. Esto quiere decir permitir al Espíritu Santo tomar nuestros labios, no solamente para hablar en lenguas, sino cuando oramos. Pídale al Señor y su lengua se va a transformar en un escribiente que va a escribir el libro de memoria, ¿sabe? Y usted va a encontrar luego eso allí arriba. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Tenemos una meta y un premio que hemos de alcanzar, aunque haya tropiezos. No dudemos, vamos a lograr, si es largo el camino. No pienses en desmayar, recuerda tu meta. Con el Señor tú podrás alcanzar. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende sus brazos y te ayudará. No hay nada imposible. Con Dios todo tú vencerás, y cuando aparezca el premio tú obtendrás. No bajes tus brazos. Si caes, vuelve a levantarte. No mires lo pasado, sino mira lo que hay más allá. Ponte en fe, levanta tus ojos.
extiende sus brazos y te ayuda.